Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja y en este vídeo voy a comentaros las monedas de Fernando I de Portugal en Castilla. Son unas monedas todas ellas muy raras, una numismática muy compleja que se dio entre 1369 y 1370. Ya os digo que es bastante compleja, así que voy a intentar sintetizar y también lo voy a intentar contextualizar. Para ello utilizó las monedas que van a salir en la próxima subasta de oro y calicó, la subasta Isabel de Trastámara volumen 3. En este volumen se centran entre monedas de Sancho IV y de Juan II, es decir, entre finales del siglo XIII y mediados del siglo XV. Ya os adelanto que son monedas muy bonitas en general, muy cuidadas, una colección muy amplia, llena de rarezas y que, bueno, os recomiendo encarecidamente verla y leerla. O sea, el catálogo tiene unos textos muy buenos y, bueno, pues yo os recomiendo que echéis un buen vistazo. Hay un muy buen trabajo por parte del coleccionista, por parte de Auricalicó y también por parte de Manuel Mozo Monroy y de Ana Serrano, que han ayudado a Auricalicó pues en la confección de este catálogo. Bien, vamos con estas monedas de Fernando I de Portugal. Voy a dar un poquito el contexto a nivel internacional y también a nivel más local. A nivel internacional, bueno, pues estas monedas se contextualizan dentro de la Guerra de los 100 años, que fue un periodo muy convulso pues, para toda Europa y también pues, para las catástrofes que se derivaron de la peste negra. Digamos que el siglo XIV fue un siglo muy complicado en Europa occidental y eso también tuvo su repercusión pues, en Castilla, en la corona de Castilla y en el reino de Portugal, que es donde nos vamos a centrar. Bien, si nos vamos un poquito más atrás, ya digo que las monedas de Fernando I de Portugal son de 1369 y 1370, pero si nos vamos un poquito más atrás, podemos llegar hasta donde reinó este señor de aquí, que este señor no es otro que Alfonso XI. Concretamente, bueno, pues esto es un cornado de Cuenca. ¿Veis ahí debajo del castillo? Hay un pequeño cuenco, bueno, pues eso muestra que es la ceca de Cuenca. Bien, Alfonso XI pues murió de repente en el sitio de Gibraltar. Y además murió de la peste negra, de la peste bubónica. Entonces, bueno, pues aquí vemos también cómo esta peste tuvo una repercusión en la continuidad dinástica, digamos, de Castilla. Bien, hay que decir también que esto no me puedo resistir de mostrar esta pedazo dobla, una dobla de Alfonso XI, una moneda rarísima, preciosa, que me parece una estética maravillosa. Entonces, bueno, pues Alfonso XI acuñó monedas tan bonitas, tan raras como esta. Esta está acuñada en Sevilla. También veis ahí la S debajo del castillo. Bien, Alfonso XI estaba casado pues, con la reina, obviamente, que era María de Portugal. Con María de Portugal, pues tuvo, no sé si varios hijos, pero bueno, tuvo un hijo que era Pedro, que pasó a ser Pedro I. Ahí lo tenéis. Este era Pedro I. Pero es que también tenía otra mujer. Bueno, una amante, digamos, pero era su favorita, digamos. Era Leonor de Guzmán, una mujer sevillana. Y a esta Leonor de Guzmán le preparó 10 hijos. O sea, estaba hecho un figura Alfonso XI. Entonces, bueno, pues dentro de estos 10 hijos estaba Enrique II, que era un hijo, obviamente, era un hijo bastardo. En esa época no era Enrique II, era simplemente Enrique. Bien, que un rey tuviese hijos bastardos, pues no era nada raro y sigue sin ser algo raro. Pero la cuestión es que Pedro I, cuando fue rey, hizo una política que, bueno, pues siglos después sería algo bastante normal, pero en su momento, pues no era normal ni era muy aceptado. Y era que eliminaba poder a la nobleza y concentraba el poder en su propia persona, o parte del poder. A ver, obviamente Pedro I, las reformas que hizo, que fue inmediatamente, o sea, él subió el poder en 1350, tomó la corona y en 1351 en las Cortes de Valladolid ya estaba, digamos, haciendo reformas pues, para concentrar el poder en el poder real. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el absolutismo que vino muchos siglos más tarde, nadie se confunda. Pero bueno, pues claro, que elimine poder de la nobleza hizo que parte de la nobleza no aceptase a Pedro I y bueno, pues buscasen a otro pretendiente que le pudiese hacer sombra, ¿no? Alguien que le dijese, bueno, pues quitamos a este rey y ponemos a otro. Fijaros que esta idea en un momento absolutista sería impensable, ¿no? Pero bueno, pues en ese momento, pues en el siglo XIV, se planteó, bueno, pues aquí voy a
había una tensión bastante grande en Castilla. Por cierto, que Pedro I hizo un gran avance numismático, una grandísima novedad, que fue la introducción de moneda de plata, con alta pureza de plata, o sea, ya no vellón, sino plata, y definió el real. El real, que fue, bueno, pues una moneda que desde el siglo XIV hasta el siglo XIX se estuvo acuñando, ya no solamente en Castilla, sino en el resto de España, cuando llegó a ser España, y también en América, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, seguro que Pedro I no era consciente de lo que estaba haciendo, de la trascendencia que iba a tener este real que él había creado en Castilla, pero bueno, pues fueron los primeros reales, los de Pedro I. Aquí tenemos un ejemplar precioso de la ceca de Coruña. Bien, entonces, como digo, la nobleza no estaba muy contenta y, bueno, había un clima de tensión y demás, y, bueno, pues a partir de 1366, o sea, cuando llevaba Pedro I como 15, 16 años en el trono, pues Enrique II, que era hijo bastardo de Alfonso XI, regresó de Francia, apoyado por el ejército francés, y, bueno, pues ahí empezó la Primera Guerra Civil Castellana. Aunque ya había una tensión anterior, yo creo que esta llegada de Enrique II fue la que catalizó el inicio de la Guerra Civil Castellana, que, bueno, pues se saldó en 1369 con la muerte de Pedro I a manos de Enrique II. Y pues ahí se acuñó esta famosa frase de «yo no quito ni pongo rey, sino ayudo a mi señor». Entonces, bueno, pues Enrique II era este hombre. Ahí tenéis un retrato de este hombre melenudo. Esta moneda en concreto es un cruzado acuñado en Toledo. Y, bueno, pues veis que el busto está muy bonito y tiene una T justo delante del busto, ¿no? T como marca de ceca de Toledo. Bien, pues como digo, Enrique II se quedó con el poder y, en principio, pues en 1369, muerto Pedro I, pues ya el rey era Enrique II y fin de la historia. Bueno, pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Bueno, pues parte de la nobleza castellana o de la corona de Castilla no estaba a favor de Enrique II. Concretamente, gente en Galicia, la nobleza en Galicia estaba muy en contra de Enrique II. También hubo apoyos o descontento en la zona de Extremadura y también en Andalucía. Pero sobre todo yo diría que en Galicia y en menor medida en Extremadura. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a buscar a otro candidato que le pueda, que además sea más legítimo que Enrique II, que no era más que un bastardo. O sea, eso en la época era algo muy importante. Entonces, bueno, pues buscaron a otro candidato que fue, pues, este señor, Fernando I de Portugal. Claro, Fernando I de Portugal era bisnieto de Sancho IV y era primo de Pedro I. Pero la cuestión es que era legítimo. Así que usaron esa legitimidad como razón de apoyar que Fernando I de Portugal, que por entonces era rey de Portugal, pasase a ser también rey de Castilla. Esto supuso una revuelta, pues eso, en el año 1369, empezó en julio de 1369, hasta enero de 1371, que es cuando se firmó la paz. Estamos hablando de nada más un año y medio. Pero en este año y medio hubo una auténtica explosión de tipos numismáticos, de cecas, por parte de Fernando I de Portugal. Entonces, bueno, vamos a echar un vistazo a ellos. No voy a entrar en todas las variantes de todas las monedas, porque entonces nos tiramos aquí 5 días. Son todas ellas monedas rarísimas. Y, bueno, hay que decir que en esta subasta Isabel de Trastámara, volumen 3, hay 24 ejemplares. Yo es lo que más me ha sorprendido de toda la subasta. 24 ejemplares de Fernando I de Portugal. Es algo realmente extraordinario. Bien, vamos a ver qué tipos monetales acuñó Fernando I de Portugal, o mejor dicho, a nombre de Fernando I de Portugal. Bueno, algunos de ellos eran monedas que ya se venían acuñando en Portugal, eran monedas, digamos, tradicionales de Portugal. Por ejemplo, esta pues es un tornés. Y también había medios torneses. Se acuñaron medios torneses como este. Bien, luego también hubo otras monedas que fueron monedas que ya el propio Fernando I había introducido en Portugal. En este caso es el real. Real y medio real. Los medios reales son rarísimos. En este Isabel de Trastámara no hay ninguno. Ahí tenéis este real de Fernando I de Portugal, que también es
pues de extrema rareza. Luego hubo otros tipos que los inventó Fernando I de Portugal para la ocasión. Y además son unos tipos preciosos, son las barbudas. Que aparece el rey así vistiendo un yelmo, ¿no?, tan típico del siglo XIV, de los caballeros. Me parecen monedas, pero bellísimas, ¿no? Y además del reverso, con esos castillos con las quinas portuguesas en el centro. Bueno, me parece una moneda realmente preciosa. De las más bonitas de la historia de la moneda castellana, a pesar de que, bueno, pues fue acuñada por un rey extranjero, o a nombre de un rey extranjero. Estos son las barbudas. Y también hay medias barbudas, que veis que tienen un diseño semejante. Finalmente también hubo graves, que son otras monedas acuñadas para la ocasión, digamos. Bien, y después están estas monedas que son pilartes. Esta moneda, la verdad es que no hay una evidencia segura de que ha sido acuñada en Castilla. Probablemente lo haya sido, pero no lo sabemos. Esto os lo voy a explicar un poquito más tarde. Bien, entonces estos son los tipos de monedas. Ya veis que el hombre estuvo como 1 año y medio, una cosa así, de los cuales me imagino yo que acuñaría monedas durante 1 año, más o menos, y acuñó, pues, no sé, 8 tipos de monedas distintas. Impresionante. Bien, ahora vamos a ver dónde las acuñó. Para saberlo tenemos una fuente que es la Crónica de Don Fernando. Es una crónica escrita en el siglo XV. Y claro, esto ocurrió en 1369. Es decir, que esto es como más o menos como si hoy en día estuviésemos escribiendo sobre algo de los años 50, 60 de España, no sé, de época de Franco, y resulta que dentro de 1000 años es la única fuente que tienen sobre aquello que ocurrió en época de Franco es esto que estamos escribiendo nosotros ahora, a día de hoy, en 2022. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, claro, habiendo pasado tanto tiempo, quizá no sea 100% fiable y nos deja muchas dudas, como vais a ver. En la crónica de Don Fernando nos indica que hay monedas acuñadas en Zamora. Y bueno, pues esta, por ejemplo, claramente es una moneda acuñada en Zamora, porque tiene una marca de ceca que es una S con cedilla. Ya sabéis que es esa S con el rabito ese abajo, ¿no?, que desapareció del idioma castellano, pero pues se conservan otros idiomas romances, como puede ser el portugués o como puede ser el catalán. Bien, entonces la S con sedilla y la A. Esa es la marca de ceca de Zamora en esta media barbuda. Bien, no es la única marca de ceca que nos podemos encontrar en Zamora, porque también hay otras que aparecen solo la C con cedilla y hay otras que aparece una C normal, una C de casa. Entonces, digamos que para las pocas monedas que se acuñaron en Zamora a nombre de Fernando I de Portugal, tenemos 3 marcas de ceca distintas. Y son tan bonitas como esta media barbuda, ¿eh? No diréis que no es una preciosidad. Bien, otra ceca es Coruña. Aquí tenemos una barbuda de Coruña. También, para mí, preciosísima. En este caso, la marca de ceca es CR y V. ¿Veis que no? La CR está a la izquierda del yelmo y la V a la derecha del yelmo. No es la única marca de ceca de Coruña que nos podemos encontrar. También nos encontramos otras veces que son C y V, o sea, sin la R. Otras que son, al revés, V, C, y otra que es solamente C. Más sorprendente es esta marca de ceca como T, en esta barbuda, ¿no? Y a lo mejor alguno decía, pues T, Toledo. Pues no. T es de Tui. Tui no había acuñado moneda nunca. Bueno, resulta que acuñó moneda en época de Fernando I de Portugal. ¿Y por qué sabemos que es Tui? Bueno, pues porque lo indica la crónica de Don Fernando. Otra que puede sorprender es esta otra moneda, en este caso es un grave, y tiene una marca de ceca que pone una V. Creo que se puede apreciar bastante bien, está en el reverso, abajo a la derecha, ¿no?, en el cuarto cuadrante. Hay una V. A veces que aparece V y A, o sea, una VA. Se le refiere a Valencia de Alcántara, que es un pueblo de Cáceres que tampoco había acuñado moneda. Bueno, pues Fernando I de Portugal acuñó moneda. Así que bueno, ahí tenéis este grave, de nuevo, pues a mí me parece muy bello. Son monedas que me gustan mucho. A mí cuando mezclan así las armas portuguesas y las armas castellanas, son monedas que me llaman mucho la atención. Y bueno, estas son cecas que aparecen, como digo, en la crónica de Don Fernando, y bueno, pues son 4 cecas de las que estamos bastante seguros que ahí se acuñaron monedas. Pero aquí tenemos otra. Aparece la marca de ceca M,
creo que se puede apreciar bien la M a la derecha del castillo, ¿no? De este medio tornés rarísimo y precioso. Esta marca de ceca siempre se ha relacionado, yo lo había visto, como Milmanda. Milmanda es un pueblecito en la provincia de Orense, una aldea realmente pequeña. Bien, pero nos indica Manuel Mozo que en la crónica de don Fernando, en el texto original, aparece la palabra Milmanda tachada y encima pone Miranda. Entonces, ¿ya qué hacemos? ¿Es Milmanda o es un pueblo llamado Miranda? Que, a ver, a todas luces sería Miranda de Duero, ¿no? En lo que es actualmente Portugal, en la frontera entre Castilla y Portugal, hay este pueblo que se llama Miranda de Duero. Pues no lo sabemos. No lo sabemos. De hecho, hay monedas como este pilarte, que tiene también una M, pero ves que es una M distinta. O sea, es eso, como digo, diferente la marca de ceca de esta M y esta otra M. Entonces esto, pues podemos sospechar que quizá unas estuviesen acuñadas en Milmanda y otras en Miranda. Pero realmente no lo sabemos. Entonces, bueno, yo creo que nos acabemos muriendo todos sin saber qué monedas están acuñadas en Miranda y cuáles están acuñadas en Milmanda, o si todas fueron en Miranda de Duero o todas fueron en Milmanda. Salvo que aparezca un documento que nos lo diga claramente, me parece muy, muy difícil poder discernir ese tipo de cosas. Bueno, ya también quisiera mostraros este preciosísimo tornés también con esta marca de CKM, que de nuevo puede ser Milmanda o puede ser Miranda. Bien, y ya por último, porque estas son las cecas que están citadas en la crónica de don Fernando. Pero resulta que aparecen otras monedas con una Q. Esta es, por ejemplo, una barbuda con una Q. ¿Y a qué ceca se está refiriendo esta Q? Pues realmente tampoco lo sabemos. Se ha supuesto que era Quiroga, que es un pueblecito de Lugo, o Coria, que es un pueblecito de Extremadura, o un pueblo de Extremadura. Pues no lo sabemos. Si nos estamos refiriendo a Quiroga o a Coria. Pero es más, es que a lo mejor resulta que nos estamos refiriendo a Coruña. Y decís, pero la ceca de Coruña no era una C de casa. Sí, pero también, mira, aquí tenemos este medio tornés, que es una pieza espectacular. A mí es la que más me ha gustado de toda la subasta que ha aparecido del volumen 3 del Esa de Letras Támara. Es un medio tornés con la CKQ. Veis que encima del escudo de Portugal hay una CKQ, ¿verdad? Pero es que en el reverso nos encontramos la Torre de Hércules. Entonces, obviamente, esta moneda ha tenido que ser acuñada en Coruña. O sea, no creo que un grabador de Lugo, o menos aún, un grabador extremeño, vaya a poner la Torre de Hércules para acuñar una moneda en su pueblo. Y entonces, esta moneda está claro que ha sido acuñada en Coruña. Entonces, bueno, veis que Fernando I de Portugal, por un lado, acuñó monedas muy, muy bonitas, pero son todas rarísimas. O sea, es que las comunes a lo mejor existen 5 ejemplares, de las más comunes. Hay muchas que son únicas y hay otras, por ejemplo, esta es moneda única y además de diseño único. O sea, esto es un piezón, vamos, donde los haya, ¿no? Acuñó poco tiempo, muy variado, en muchos lugares, muchos valores. Es realmente difícil. Yo diría que es el monarca más complicado de toda la numismática castellana. Si queréis saber más, en los comentarios de este vídeo os dejo un enlace a un artículo que he escrito en el blog numismático donde podéis tener más información. Y bueno, todo esto se puso fin en enero de 1371 cuando se firmó la paz de Alcoatín. Esta paz hacía que Fernando I de Portugal reconociese a Enrique II de Castilla como rey de Castilla, con lo cual ya, pues al principio, ella no tenía ningún tipo de aspiración al trono. Claro, como contraprestación, lo que hicieron fue que la hija de Fernando I de Portugal se casase con el primogénito de Enrique II, que no era otro que el futuro Juan I. De tal manera que, bueno, pues hacía una especie de unión a futuro entre Castilla y Portugal, porque lo que conseguían es que el Juan I pasase a ser, además de rey de Castilla, también pasase a ser rey consorte de Portugal y que el hijo que tuviese Beatriz de Portugal pues fuese rey de ambos reinos. Pero con el Tratado de Alcoatín no se acabaron todos los problemas dinásticos de la corona de Castilla. De hecho, queda bastante historia que os voy a intentar resumir porque también tiene sus implicaciones numismáticas.
A ver, en 1372 apareció un inglés que se llamaba Juan de Gante, que era duque de Lancaster, y este hombre estaba casado con Constanza de Castilla. Esta Constanza de Castilla era hija de Pedro I, por lo tanto, el duque de Lancaster era yerno de Pedro I, y de nuevo, era un yerno legítimo, no era un bastardo como Enrique II. Entonces dijo, oye, que yo tengo aquí mi aspiración al trono castellano. Por lo tanto, desembarcó en Galicia y Fernando I de Portugal le apoyó. Entonces diréis, pero bueno, si Fernando I de Portugal acaba de firmar la paz con Enrique II y acaba de considerarle que era rey de Castilla, ya. Pero bueno, pues los tratados de esa época se hacían de esa manera. Fue un desastre. Esa primera rebelión de Juan de Gante fue un auténtico desastre y bueno, pues Castilla lo pudo repeler. Volvió a haber otra rebelión entre 1381 y 1382. Es decir, que volvió a venir este Juan de Gante, este duque de Lancaster, a ver si se podía hacer con el trono castellano. Fernando I le volvió a apoyar y volvió a ser un desastre tanto para Portugal como para Inglaterra, porque Castilla pudo repeler la rebelión sin demasiados problemas. Entonces, bueno, estas tres guerras, la de Fernando I y las dos de Juan de Lancaster apoyadas por Fernando I, son lo que en la historiografía portuguesa se suele llamar las guerras fernandinas. Lo digo por si lo leéis por ahí. Bien, ya en 1383 se murió Fernando I de Portugal. Entonces, bueno, pues ya aquí acaban las guerras fernandinas porque ya acaba Fernando I de Portugal. Tras la muerte de Fernando I de Portugal, llegó Juan I de Castilla y dijo, bueno, yo estoy casado con Beatriz, y entonces, bueno, pues yo soy el rey consorte de Portugal. Claro, la nobleza portuguesa pues no opinaba lo mismo, porque imaginad, ¿no? Decían, ahora vamos a ser una especie de súbditos de Castilla, o sea, los intereses de Portugal van a estar condicionados fundamentalmente por los intereses de Castilla. Entonces ahí se volvió a abrir otra guerra entre Castilla y Portugal. Y es en ese contexto de esa guerra cuando se acuña la que probablemente sea la moneda de plata más bella de toda la numismática castellana. Es esta moneda, acuñada seguramente en Zamora, a nombre de doña Beatriz de Portugal, que es una moneda pero magnífica. Ese reverso que encaja las armas castellanas con las armas portuguesas, luego además el busto de una mujer, que siempre es estéticamente más atractivo. Bueno, esto me parece una moneda sublime. Es una moneda rarísima, tan rara que no está en este volumen de Isabel de Trastámara, volumen 3. O sea, es la única moneda de las que estoy mostrando que no aparece en esta subasta. Es una pieza que creo que existen 2 ejemplares y, bueno, si saliese a subasta hoy en día se pagarían por ella más de 100.000 euros seguro, vamos. Es un piezo. Y al que no le guste, pues no sé, que se arranque los ojos, porque no sé para qué los quiere. Bueno, ya bromas aparte, en este contexto de guerra entre Castilla y entre Castilla y Portugal es cuando se acuña esta moneda, y aquí es donde se da la famosa batalla de Aljubarrota en el año 1385, donde, bueno, pues las tropas portuguesas tuvieron una victoria sobre las tropas castellanas, vamos, una victoria sin paliativos. Fue un desastre total para los castellanos, que a esto se le suman los desastres propios de la peste que estaba azotando en esa época, especialmente de manera virulenta. Y ya sabéis que las pestes son muy dañinas a los ejércitos. Bueno, la victoria portuguesa fue tal que los portugueses todavía la están celebrando, literalmente. Los castellanos se nos ha olvidado la batalla de Aljubarrota ya hace unos cuantos siglos, pero los portugueses no, porque la consideran como una forma en la que ellos pues consiguieron su independencia de Castilla. Y para ello, bueno, pues pusieron a Juan de Avís, que era, bueno, pues otro pretendiente al trono portugués, que era un bastardo de Fernando I de Portugal. Entonces, bueno, pues al final ahí quedó separada el reino de Portugal de la corona de Castilla. Claro, el ejército castellano en 1385, después de esta batalla, y también por los efectos de la peste, como digo, pues había estado diezmado, o sea, muy reducido.
Con lo cual, el famoso Juan de Gante, este duque de Lancaster que os hablaba antes, que ya había venido 2 veces a Castilla a ver si conseguía el trono, dijo, bueno, pues esta es la mía. Ahora que apenas tienen ejército, voy y a ver si consigo invadir Castilla y hacerme yo con el trono. Entonces, bueno, pues Juan de Gante desembarcó con, se dice que 7.000 infantes ingleses en Galicia, y ahí se dedicaron pues a beber y a pasárselo bien, que es básicamente lo que hacen los ingleses cuando llegan a la península ibérica. O sea, es algo que ocurría en el siglo XIV y que ocurre en el siglo XXI. No ha cambiado mucho. Entonces, bueno, pues entre borrachera y borrachera también acuñaron reales, acuñaron monedas a nombre de Juan de Gante. Estas monedas son rarísimas, pero de una rareza también extrema. Se acuñaron reales y medios reales. Medio real, que yo sepa, solo existe un ejemplar y está en un museo. Este ejemplar en concreto está en la subasta Isabel de Trastámara. No se sabe muy bien dónde se acuñaron, si se acuñaron en Coruña o si se acuñaron en Oporto. Pero bueno, pues ahí están, no tiene una marca de ceca definida. Bueno, este ejército de Juan de Gante, como digo, llegó en 1386 y ahí se pasaron pues como 1 año y medio de fiesta en Galicia. Lo que hizo Castilla, con el poco ejército que les quedaba, era, bueno, hacer una línea de defensa entre León y Zamora. O sea, que un poco reducir al ejército inglés en lo que sería Galicia, donde se ve que todavía tenían el apoyo de la nobleza gallega. De una manera u otra, en la primavera de 1388, el ejército de Juan de Gante consiguió burlar esa línea de defensa que había entre León y Zamora y se adentró en la meseta castellana. Claro, era un ejército que militarmente no había conseguido ninguna sola victoria en 2 años que llevaban en la península ibérica. Y necesitaban algún tipo de victoria y dijeron, bueno, pues vamos a por una presa fácil que era Palencia. Palencia en esa época era una ciudad amurallada, pero no tenía ejército, porque el ejército estaba en esa línea de defensa entre León y Zamora. Dentro de Palencia había mujeres y había niños. Entonces imaginad que llega ahí el ejército inglés diciendo, bueno, pues aquí lo tenemos todo hecho. Acamparon en las afueras de Palencia, esto fue mayo de 1388, y aquí, bueno, pues las mujeres palentinas se armaron de valor y saltaron por la noche sobre el campamento inglés. Estarían armadas pues con guadañas, con cuchillos y poco más. Pero, bueno, pues pegaron una auténtica paliza al ejército inglés, que, bueno, pues fue una de tantísimas palizas que les han pegado los castellanos a los ingleses. En este caso no eran los castellanos, sino eran las castellanas, concretamente las mujeres palentinas, las que pudieron destrozar al ejército inglés. Esto es algo que en Palencia todavía se recuerda, de hecho aparece, este episodio se cita en el himno de Palencia, y bueno, pues Juan I también estaba muy agradecido a las mujeres palentinas, tanto es así que les otorgó la banda dorada, que se lleva todavía en el traje típico palentino. Esta banda dorada solamente se había entregado a caballeros, y las mujeres palentinas tienen el derecho de portar la banda dorada y el derecho de no flexionar la rodilla delante del rey ni de la reina. Ahí es nada. Y lo siguen teniendo. Una mujer palentina no tiene que arrodillarse delante del rey. Es más, no debe hacerlo. Bueno, pues ya aquí ya sabéis que yo soy de Palencia, entonces esto me llena de orgullo totalmente. Esta fue una derrota total. O sea, por un lado, el ejército inglés no era capaz ni de asaltar una ciudad donde ni siquiera había defensa, así que imaginad qué desastre fue aquello. Esto ya condujo al Tratado de Bayona, que fue en 1388, que este sí que ya puso final totalmente a esta sucesión, a estas guerras propias que ocurrió en Castilla, pues como digo, entre 1350 y algo y 1388, que es ya cuando se zanjó finalmente. Y diréis, ¿y qué pasa? ¿Que Juan de Lancaster tuvo una derrota tan humillante que en el Tratado de Bayona no consiguió nada? Bueno, pues sí que consiguió. Consiguió que su hija, que se llamaba Constanza de Lancaster, se casase con el primogénito de Juan I, que era Enrique. Ese Enrique luego pasó a ser Enrique III. Es decir, que una vez muerto Juan I, la hija de Juan de Lancaster
sería reina de Castilla. Y por lo tanto, el nieto de Juan de Lancaster acabaría siendo rey de Castilla también. De esta forma, bueno, aquí tenemos una cosa un poco rara, porque siempre decimos, no, la dinastía Trastámara, ¿no?, que empieza con Enrique II, y efectivamente, pero hay que también recordar que Juan II era un heredero, o digamos, descendiente directo de Pedro I, que era de la Casa de Borgoña. Bien, ya vemos que aquí se acaba también con otro matrimonio entre Enrique, que por entonces creo que tenía 10 años, y Constanza de Lancaster, que por entonces tenía 14 años. ¿Y dónde se fue a celebrar ese matrimonio? Pues seguro lo habéis adivinado. En la Catedral de San Antolín, la Catedral de Palencia. Bueno, pues ahí en Palencia, donde se había pegado una paliza terrible a los ingleses, se celebró el matrimonio entre el primogénito de Juan I, el futuro rey castellano, y la primogénita, la hija de Juan de Lancaster. Y bueno, pues colorín colorado, este cuento se ha acabado y después continuó la dinastía Trastámara. Un saludo y hasta pronto.